¿Acaso hay pecados que Dios no perdona? ¿Por qué se sacrificaban animales en el Antiguo Testamento? ¿Es cierto que cuando morimos sin confesarnos no vamos al cielo? Quédense hasta el final porque las respuestas a estas preguntas seguro que los van a sorprender. Quiero comenzar contándoles una historia fascinante. En el año 2003, el juicio de Gary Ridgway se volvió bastante conocido. Sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de más de 48 mujeres, Ridgway tuvo que escuchar el testimonio de todos los familiares de las víctimas que uno a uno pasaron al estrado para desahogarse y dedicarle unas palabras al criminal. Entre maldiciones, burlas y deseos de muerte, se destacaron las palabras de un hombre mayor, precisamente el padre de una de las víctimas, quien fue la única persona que pasó al estrado y declaró que él, personalmente, perdonaba a Ridgway. Para sorpresa de todos los presentes, incluido Ridgway, este señor estaba diciendo públicamente que había tomado la decisión de perdonar probablemente el crimen más atroz y el peor daño que había experimentado en toda su vida. Sus palabras textuales fueron: "Señor Ridgway, hay personas que lo odian, pero yo no. Usted ha hecho que lo que yo creo sea difícil de cumplir. Dios dice que debemos perdonar. Usted está perdonado". ¿Cómo es que alguien es capaz de perdonar al hombre que le quitó la vida a su hija? ¿Acaso eso tiene perdón? Si por un instante hiciéramos el ejercicio mental de ponernos en los zapatos de Gary Ridgway, aunque eso sea imposible, ¿de verdad creeríamos que alguien pudo perdonar lo que hicimos? Tal vez todos en algún momento hemos pensado que cometimos un error tan grave, un pecado tan grande, que Dios no lo puede perdonar. La culpa nos ahoga y hemos caído tantas veces que creemos que no merecemos el perdón. En la Biblia encontramos una imagen increíble. En Juan 1:29 se nos presenta a Jesús con un símbolo hermoso. Y dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué un cordero? Antes de la llegada de Jesús, la ley que había sido dada por Dios al pueblo de Israel decía que la única manera para que una persona pagara por sus pecados y fuera totalmente limpia era encontrando un sustituto, alguien que diera su vida y derramara su sangre para expiar sus pecados. Para esto, los corderos, criaturas que representaban inocencia y pureza, eran sacrificados en el templo judío por los sacerdotes. Era como si todo lo malo que tenía una persona fuera traspasado simbólicamente a este animal que iba a ser asesinado. Y solo de esa manera, todos los pecados eran perdonados. El problema de los sacrificios de animales es que tenían que hacerse una y otra vez. Pero cuando Jesús llega y se presenta como el último sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a diferencia de los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús se hizo una vez y para siempre, dice la Biblia en Hebreos, para expiar y limpiar de una vez por todas los pecados de la humanidad. Entonces, si Jesús perdonó todos nuestros pecados en la cruz, ¿por qué tantos cristianos creen que si mueren antes de haber confesado un pecado, no van a ser salvos? Muchos cristianos creen que Dios tiene como una lista donde anota todos los pecados que hemos cometido diariamente y que si no los confesamos, Él no nos va a perdonar. Pero no es así como funciona. Generalmente esto viene de malas interpretaciones de textos como 1 de Juan 1:9, donde dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque pareciera que aquí nos habla de una condición que nosotros tenemos que cumplir para poder ser perdonados, cuando leemos el contexto de todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que el punto central es la importancia de reconocer nuestra condición de pecadores, porque finalmente, ¿cómo puede arrepentirse alguien si no reconoce que lo que hizo está mal? El versículo 6 del mismo capítulo dice: mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. La muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para limpiar no solo los pecados que cometimos en el pasado,
sino los que cometemos en tiempo presente y los pecados que vamos a cometer en el futuro. El perdón es un regalo y ya fuimos perdonados. Jesús es ese sustituto, ese cordero que tomó mi lugar y murió por mí. Y no hay pecado tan grande, tan grave, que repita tantas veces que no haya quedado clavado en esa cruz. Ese es el perdón del que habla la Biblia. Y así como Gary Ridgway estaba sentado, atónito, escuchando las palabras de aquel hombre que había tomado la decisión de perdonarlo, hoy podemos estar seguros que hay un Dios que nos dice que todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro, aunque nos cueste creerlo, ya fueron perdonados. Porque Jesús, su Hijo, es el Cordero que quita el pecado del mundo y murió una vez y para siempre. Este video hace parte de una serie de episodios donde estamos recordando los mejores episodios del podcast Mito Cristiano. Los estamos trayendo a este formato de video en una versión un poco más resumida, pero si quieren la versión extendida de este tema, pueden ir al episodio original Sin Perdón para los Débiles. Lo encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y otras plataformas digitales. Antes de terminar, no olviden por supuesto darle like, suscribirse y dejar un comentario si este tema impactó sus vidas. Esto fue Mito Cristiano, gracias por escuchar hasta el final.